Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Estamos ya dentro de nuestra séptima semana de clases y trabajaremos el tema de hoy con corriente y resistencia. Por favor, tomen en cuenta que potencia eléctrica, combinación de resistencias, es el último tema, son los últimos dos temas, mejor dicho, para nuestra segunda prueba parcial. Eso significa que, pues, con la clase de hoy nos faltan dos temas y ya con eso completamos contenido para nuestra segunda prueba parcial. Esperaré, ojalá que sí sea, que para esa fecha ustedes ya tengan resultados de su primera prueba parcial. Espero a ver cómo me va. ¿Estamos? Entonces, por favor, a partir de lo que miremos el miércoles en adelante ya es contenido para nuestro tercer parcial. Vean que también se acerca nuestro feriado de Semana Santa, ¿no? Muy bien, entonces pues trabajemos con nuestro tema, que es corriente y resistencia. Hoy es 16 de marzo del 2022. Corriente y resistencia. Muy bien. Vamos entonces a trabajar hoy dos subtemas en nuestra clase, lo que es la corriente y lo que es la resistencia. Entonces, pues empezaremos primero con la corriente, y me refiero a corriente eléctrica. Para poder definir la corriente, imaginen lo siguiente. Supónganse que tenemos aquí un conductor, un cable circular, o la sección de un cable circular, que tiene cierta longitud. Imaginemos que esta pues, es un área A, y este cable pues, tiene una longitud A. Vale. Cuando nosotros generamos una diferencia de potencial en el cable, es decir, aquí tengo un potencial 1 y aquí un potencial 2, entonces hay una diferencia de potenciales, porque suponemos que el potencial aquí no es el mismo que acá, hay una diferencia de potencial. Entonces, las cargas dentro de este conductor van a poder moverse. Recuérdense que si existe una diferencia de potencial es porque hay un campo que se genera y es porque hay pues, dos cargas generadoras o cargas generadoras que permiten que se genere esta diferencia potencial, este campo eléctrico, y a su vez, pues una fuerza eléctrica que permite que las cargas puedan moverse. Pensemos que nosotros tenemos aquí una sola carga, que vamos mejor, más bien, a fijarnos en una sola carga que se mueve en una dirección específica dentro de este conductor. Vamos a llamar a esta carga, pues nuestra carga Q. Esta carga se va a mover dentro del conductor debido a la diferencia potencial. Pero si nosotros lo que tenemos realmente aquí es un conjunto de cargas que se mueven a lo largo de ese conductor, entonces el movimiento de ese flujo de cargas, de ese conjunto de cargas, a lo largo del tiempo, es a lo que vamos a definir como corriente eléctrica. Entonces, la corriente I media se define como el conjunto de cargas que se mueven a través del tiempo en un conductor. ¿Estamos? A esta expresión se le conoce como corriente media o intensidad de corriente media. Sí, corriente media o intensidad de corriente media. La intensidad de corriente va a tener unidades de delta Q, que es un conjunto de cargas de coulombs, sobre tiempo que está dado en segundos. A esta unidad de medida la vamos a llamar amperio o amper. Su símbolo es una letra A mayúscula. ¿Sí? Amperio o amper. Define entonces la cantidad de carga que está pasando en un instante específico en un conductor. ¿Estamos? Pero noten que pues aquí estamos definiendo un conjunto de cargas. Y lo que estamos suponiendo en esta ecuación es que pues, vamos a tomar un segmento de cargas y todas las cargas pues se mueven en la misma dirección. Eso es lo que supone esta expresión. Que tengo todas las cargas moviéndose en una misma dirección.
de manera ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Eso es lo que está suponiendo. Es un conjunto de cargas que se mueven a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues hay otra expresión que también puede definirnos la corriente, que se conoce como corriente instantánea, que define la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Es decir, un cambio de carga o movimiento de la carga en un tiempo muy, muy, muy pequeño. A esta expresión la conocemos como corriente instantánea. O intensidad de corriente instantánea. ¿Estamos? Eso es lo que define la corriente. Estamos, y todas las dos, más bien, las dos se miden en amperios. Solamente que esto representa la carga media y esto representa la carga instantánea. ¿Estamos? Algo bien importante dentro de la intensidad de corriente es que nosotros podemos utilizar algo llamado densidad de corriente. La densidad de corriente define la cantidad de corriente que pasa en un área específica de un conductor. La densidad de corriente, J, define entonces la cantidad de corriente que pasa en un área específica. Estamos, la cantidad de área de corriente que atraviesa un área específica. La unidad de medida de la densidad de corriente pues sería los amperios sobre metros cuadrados. Esta expresión es muy, muy utilizada para teorías electromagnéticas y para cursos específicos de ingeniería eléctrica. Entonces es muy, muy aplicada, muy, muy útil y define la cantidad de corriente que pasa por unidad de área. También la mayoría de veces los cables se venden debido a su densidad de carga, a su densidad de corriente. Nos define la cantidad de corriente, la densidad de corriente que puede entrar, es decir, la corriente que pueden pasar a través del área específica del cable. Estamos. Muchas aplicaciones muy útiles con la densidad de corriente. Ahora, algo bien importante de la densidad de corriente es que supone que las cargas están atravesando esa área específica. Es decir, nosotros atravesamos aquí una sección circular, pues lo que supone esto es que todas las cargas están atravesando esa área específica. Sin embargo, lo real, pues, lo más cercano a lo real tal vez, es que las cargas se están moviendo de forma caótica dentro del cable en el momento en el que se activa la diferencia de potencial. Todas las cargas están moviéndose allí, cada una chocando con la otra, interactuando, de tal manera que cada una de las cargas podría tener una rapidez y una dirección de esa rapidez en algún instante específico para alguna dirección cualquiera. Por lo tanto, pues vamos a tratar de expresar de mejor manera esa expresión de densidad de corriente. Cuando una carga se mueve a lo largo de un conductor, está interactuando con muchísimas cargas, chocando, empujándose, moviendo, cambiando de dirección a lo largo de toda una trayectoria, de tal manera de que podemos expresar su rapidez media en cruzar un segmento dada por la expresión velocidad de arrastre. Esta velocidad es la velocidad media a la que se puede mover una carga en un momento específico dentro de un conductor, debido al ambiente caótico en el que puede encontrarse. La idea para poder comprender la velocidad de arrastre es la siguiente. Yo no sé si ustedes conocen el mercado de la terminal, el mercado minero. Hay una calle en donde hay muchas personas comprando, muchas personas vendiendo, algunos vehículos por allí, algunas personas moviendo carretas con carretones. Aquí tenemos un montón de personas y cada persona moviéndose en una dirección específica. Imagínense que ustedes quieren atravesarse toda la terminal para dirigirse a exactamente donde está la mera terminal, ¿no? Están todos los buses, ¿no? Ustedes están aquí donde se encuentra el templo minero y quieren caminar y atravesarse esto. ¿Qué va a pasar? Pues que ustedes no pueden moverse en dirección recta, a menos que vayan empujando y pateando a medio mundo, ¿no? Pero si suponemos que no, entonces pues ustedes tienen que empezar a moverse
buscando la ruta más adecuada para evitar toparse con las personas que vayan encontrando. En algún momento, pues si pueden encontrar algún obstáculo, pues van a regresarse, siguen. Y después de mucho tiempo, de muchos empujones y todo, pues al final llega. Ese movimiento que ustedes hicieron, pues más o menos sería el movimiento que puede describir una partícula con carga dentro de un conductor, pero un poquito, muchísimo más caótico, ¿no? Cada partícula chocando entre sí, moviéndose cada una en una dirección específica. El tiempo que ustedes hicieron para atravesarse esta calle y la distancia o el desplazamiento que tuvieron les va a definir una velocidad. Esa velocidad es la velocidad media con la que ustedes atravesaron esa calle. La idea es lo mismo para este caso. La velocidad media con la que la partícula va a atravesarse un segmento de cable específico se mide mediante su velocidad de arrastre. Un elemento también importante en los conductores es la cantidad de cargas libres que pueda tener por cada unidad de volumen que poseamos del conductor. Esta expresión N, vamos a poner aquí, define la cantidad de cargas libres por unidad de volumen de un conductor. Entonces aquí voy a poner que es el número de cargas por volumen o sobre volumen. Me define cuántas cargas libres puede tener un volumen específico de un conductor. Es muy útil porque mientras más cargas libres tenga un material, mejor conductor va a ser porque va a haber más posibilidad de cargas moviéndose dentro del conductor. Mientras menos cargas libres posea, menos conductor va a ser. O sea, va a ser un mal conductor. ¿Estamos? Entonces, imagínense, si yo quiero saber cuántas cargas libres tiene un conductor de ciertas unidades específicas, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar su densidad de cargas libres por el volumen total. Eso me define la cantidad de cargas libres que hay. Y si yo quiero definir cuánta carga total tenemos o define ese conjunto de cargas, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la carga de cada una de esas cargas pequeñitas, la magnitud de la carga. Por lo tanto, la carga estaría dada por la densidad de cargas libres por el volumen del conductor multiplicado por la carga de cada uno de sus portadores. Supónganse que es un electrón, entonces pues cada carga sería menos 1.602 por eso la menos 19. Si son otro tipo de partículas, pues yo puedo agregar aquí cuál es la carga de esas partículas que se están moviendo. Esto me define entonces la totalidad de la carga que puede tener un material. Si yo lo ingreso a la ecuación de densidad de corriente, me queda aquí densidad de cargas libres por volumen por carga dividido área. ¿Sí? Ahora, el volumen se refiere al volumen del conductor que nosotros tenemos. Si yo quiero determinar el volumen de este conductor, pues se refiere al área multiplicado por la longitud. Eso significa que si yo en esta expresión de densidad de corriente escribo número de cargas libres por área, por longitud, por carga, dividido área, puedo cancelar entonces aquí la expresión área. Y de momento entonces me queda que la densidad de carga, solo que estoy equivocado. Ustedes me van a perdonar, aquí acabo de cometer algo fatal. Porque la densidad de corriente es corriente dividido área, ¿no? No carga dividido área. Ahí me adelanté un poquito con una ecuación. Ahí está. Entonces, ahora sí. La corriente entonces sería cantidad de carga por cantidad de tiempo. Me adelanté un poquito ahí, ustedes disculpen. Por lo tanto, la carga dividido el tiempo, pues estaría dada por N, por el volumen, por la carga dividido el instante o el tiempo en el que se está moviendo una cierta cantidad de cargas. ¿Sí? Ahora sí, vamos con esto. El volumen es el área por la longitud. Entonces me queda N por A, por L, por Q, dividido T. Noten, por favor, esto es importante. L dividido tiempo define la razón de la longitud en el tiempo en el que se va a mover una carga. Y a esa expresión la definimos como velocidad de arrastre. Eso significa que yo puedo escribir aquí N por área por velocidad de arrastre por carga. Ahora sí, ya de forma correcta, la densidad de carga es corriente dividido área. Y como la corriente ya la expresé en términos de la densidad de cargas libres, el área, la velocidad de arrastre y la carga, y esto dividido el área, ahora sí, que había lo malo antes, se cancelan las cargas y puedo expresar entonces que la densidad de carga
se define por la densidad de cargas libres de un material, que depende del material que estemos usando, la velocidad de arrastre que puedan tener las cargas dentro de ese material y las cargas que estamos transportando, que generalmente pues, son electrones. Aquí tenemos entonces otra expresión para poder definir la densidad de corriente de un conductor. Podemos expresarla como simplemente la corriente dividido el área, o podemos expresarla en términos de algunos aspectos específicos del material. La densidad de cargas libres, la velocidad de arrastre de las partículas y la carga de las partículas que se están moviendo. ¿Estamos? Practiquemos las ecuaciones que acabamos de aprender, usando o mostrando algunos ejemplos. A ver, dice el problema así. La cantidad de carga Q en coulombs que han pasado a través de una superficie de área igual a 2 centímetros cuadrados varía en función del tiempo según la ecuación Q igual a 4t cubo más 5t más 6, donde t está en segundos. Inciso A. ¿Cuál es la corriente instantánea que pasa a través de la superficie en t igual a 1 segundo? Inciso B. ¿Cuál es el valor de la densidad de corriente? Muy bien. El problema me está definiendo que existe una expresión que define la carga que está atravesando cierta área en función del tiempo. 4t cubo más 5t más 6. Por lo tanto, si yo quiero saber la corriente instantánea la definimos como la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. En este caso, pues lo único que tengo que hacer es derivar la expresión que define la carga. Entonces, 4 por 3, pues es 12t cuadrado más 5. Por lo tanto, ahí tengo una expresión que me define la corriente instantánea. El problema necesita que nosotros determinemos la corriente después de 1 segundo. Eso significa que lo único que debo hacer aquí es evaluar esto en 1 segundo. O pues evaluar la derivada de la carga respecto al tiempo cuando t vale 1 segundo. En este caso, pues si t vale 1, 1 al cuadrado es 1 por 12 es 12 más 5 es 17. ¿17 qué? Pues como estamos hablando de coulombs sobre segundo, eso dijimos que se llama amperio. Entonces, la corriente que circula exactamente en 1 segundo es de 17 amperios. ¿Ya estamos? Ahí tenemos entonces la expresión que define la corriente. El problema ahora me pregunta también cuál es el valor de la densidad de corriente. Pues está más fácil. La densidad de corriente se define únicamente como la corriente dividido el área. La corriente son los 17 amperios que acabamos de calcular. Y el área, pues el problema me la proporciona. Según lo que el problema indica, son 2 centímetros cuadrados. Hay que trasladarlo a metros. Entonces voy a escribir aquí 2 dividido 100 al cuadrado. Y así ya estamos en metros al cuadrado. Hagamos esta operación en la calculadora. Me quedé aquí 17 dividido 2 sobre 100 al cuadrado. Para expresarlo en metros al cuadrado. Ya tenemos que nuestra densidad de corriente, J, es de 85.000 amperios sobre metro cuadrado. Y ahí tenemos entonces pues, los 2 incisos que el problema me estaba pidiendo. La corriente instantánea y la densidad de corriente. ¿Me explico? ¿Se comprende? Todo claro, Inge. Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. Gracias. A ver, pues. Miremos otro problema. Dice este problema así. Una corriente eléctrica está definida por la expresión I de t igual a 100 por el seno de 120 por pi por t, donde I está en amperes y t en segundos. ¿Cuál es la carga total que genera esta corriente de t igual a 0 hasta t igual a 1 sobre 240? Bueno, aquí vamos a utilizar un poquito más de matemática para poder expresar la cantidad de carga que atraviesa
y sin un instante, ¿no? De 0 a 1 sobre 240 segundos. Nosotros sabemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que la derivada de la carga, pues es simplemente la corriente por el diferencial de tiempo. Si agrego el signo de integral en ambos lados de la expresión, tengo que la integral de la corriente respecto al tiempo me daría la carga. Hagamos integrales definidas. Pues si suponemos que no hay ninguna carga en un tiempo cero y que después de un tiempo específico hay una carga Q, en este caso pues 1 sobre 240 segundos, yo voy a poder determinar la carga total que atravesaba en ese instante específico. Por lo tanto, si integramos el dQ de Q a 0, pues me queda Q, y eso sería igual a la integral de 0 a 1 sobre 240 segundos, el valor de la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente, según lo que el problema indica, es de 100 por el seno de 120 por pi, por t, por dt. Entonces, pues evaluemos esta integral y así vamos a obtener cuál es el valor de la carga. Simplemente entonces aquí, si integramos nuestra calculadora en radianes, 100 por el seno de 120 por pi por t, voy a poner x. Cerrar. Ahí está. Esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 1 sobre 240. Y obtenemos entonces que la corriente, la carga total que está pasando ahí es de 0.265 o 265.2 milicoulombs. Esa es la carga total que han circulado pues, en un instante de 0 a 1 sobre 240 segundos. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Claro como el agua? Va, sigamos entonces. Aquí en corriente eléctrica, pues aprendimos lo que es la corriente media, la corriente instantánea y la densidad de corriente. ¿Qué tratan de expresar? Vamos ahora a trabajar con la resistencia. La resistencia eléctrica la vamos a tratar de definir como la oposición que genera un material a la circulación de las cargas a través de él. Mientras más oposición genere un material al paso de esas cargas, menor resistencia va a tener. Mayor resistencia va a tener, perdón. Y mientras menor oposición genere este cable, menor resistencia va a tener el material. ¿Sí? Menor resistencia vamos a tener. ¿Y cómo vamos a poder definir la resistencia de un material específico? Para eso tenemos que utilizar la densidad de carga. Resulta que la densidad de carga de en un cable es proporcional al campo eléctrico que se genera en ese cable. Es decir, mientras mayor sea el campo eléctrico, mayor es la densidad de carga. Mientras menor sea el campo, menor es la densidad de carga. Para poder hacer esto una igualdad, entonces la densidad de carga tiene que ser igual a una constante multiplicado por el campo eléctrico. Esta constante que está aquí se conoce como conductividad. Y la conductividad es propia de cada uno de los materiales que podemos usar y define la capacidad de ese material a permitir que las cargas circulen por él. Es una característica propia de los materiales que define la capacidad a poder permitir que las cargas circulen a través de él. Sin embargo, la conductividad la podemos expresar en términos de otro elemento que es un poquito más útil, algo que se conoce como la resistividad. La conductividad es el recíproco de la resistividad, que es el mismo símbolo de la densidad, solo que con un sub R. Esta de aquí se conoce como resistividad. La resistividad también es propia de cada uno de los materiales que nosotros estemos usando, es decir, es diferente para un cobre, es diferente para una plata, es diferente para el hierro, diferente dependiendo del material. Y como la resistividad es el inverso de la conductividad, o viceversa, entonces la resistividad define la característica de los materiales a oponerse al paso de las cargas a través de él. Eso define la resistividad. Entonces, si yo escribo aquí la relación de conductividad y campo eléctrico en términos de la resistividad, me quedaría que la densidad de corriente es igual a 1 dividido a la resistividad multiplicada por el campo eléctrico. Pero ya definimos que la densidad de corriente
pues no es más que la corriente dividido el área. Eso es igual a 1 dividido la resistividad por el campo eléctrico. Pero una relación entre campo eléctrico y diferencia potencial, recordarán que la diferencia de potencial no es nada más que el negativo del campo por la distancia, pero si hablamos de magnitud, para este caso particular, la diferencia potencial sería el campo por la longitud. Finalmente, entonces, el campo eléctrico sería la diferencia potencial dividido la longitud. En este caso, entonces, yo podría escribir aquí, en vez de campo eléctrico, diferencia de potencial dividido longitud. Si despejo la diferencia de potencial, llego a que la diferencia de potencial no es nada más que la intensidad de la corriente multiplicado por la resistividad, la longitud y dividido el área. Esta expresión que nos quedó por acá, a esta combinación de elementos, es decir, la capacidad de un material a oponerse al paso de la corriente, a la longitud del material que estamos usando y al área de la sección de ese material, a la combinación de estos elementos es a lo que vamos a llamar resistencia. La resistencia que se expresa con la letra R, entonces no es nada más que la resistividad por la longitud y dividido el área. Noten entonces que depende de las características geométricas del conductor, pero también de una característica física del conductor. ¿Estamos? La resistencia tiene su propia unidad de medida, y es el ohm, que se representa con el símbolo omega. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo despejo la resistividad, me quedaría área por resistencia dividido longitud. Como el área está en metros cuadrados y la longitud en metros, pues metros cuadrados dividido metro me queda metro. Y aquí me queda entonces ohmio por metro, que es resistencia por longitud, ohmio metro. Por lo tanto, la unidad de medida de la resistividad es el ohmiómetro. Ahí está. Ya hablamos un poquito de la resistencia. Entonces, si yo esta expresión la reemplazo por lo que representa, que es la resistencia, me quedaría entonces que la diferencia de potencial no es más que la corriente multiplicada por la resistencia. A esta ecuación de aquí, o pues si tuviéramos la oportunidad de estudiar otro tipo de cosas, pues a esta ecuación de aquí, que es la misma, ¿no? Surgiendo de lo mismo, se le conoce como ley de Ohm. La ley de Ohm define entonces la relación que existe entre la diferencia de potencial de un que genera un movimiento de cargas, la corriente que define ese movimiento de cargas y la resistencia, es decir, la oposición al movimiento de las cargas a través del conductor. A esto lo llamamos entonces ley de Ohm. ¿Estamos? La resistividad dijimos que es propia de cada material, por lo que yo voy a pedirles a ustedes que vayan a su libro, impriman esta tablita que voy a mostrarles acá. Esto muestra la resistividad y coeficientes de temperatura de resistividad para diversos materiales. Observen cómo es la resistividad. Para plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, hierro, platino, plomo, nicromo, carbono, germanio. Y mientras mayor sea, menor es, no tan útiles para usarlo como conductor. Ven, el cuarzo fundido es de 75 por 10 a la 16, mientras que la plata tiene una resistividad de 1.59 por 10 a la menos 8 ohmios metro. El cobre, que es lo que más utilizamos, es de 1.7 por 10 a la menos 8. Observen entonces que la plata tiene mejor resistividad, tiene menor resistividad que el cobre. Pero pues si se roban el cobre, que es cobre, imagínense que utilizáramos cables de plata, ¿no? Pues cada ratito tendríamos que estar comprando y cambiando nuestros cables porque alguien se los roba. El oro también es un muy buen conductor, ¿vean? Muy baja resistividad. Luego seguimos con el aluminio, que son los materiales más utilizados para el transporte de corriente, que es el cobre y el aluminio, porque son abundantes en nuestro planeta. El tungsteno, que son para aquellas bombillas incandescentes. Y bueno, habían unas bombillas, algo así, y que acá adentro, pues tenían una resistencia. Generalmente esa resistencia era tungsteno. Se hacía pasar corriente allí
en esta bombilla que está en vacío, y por la fricción de las cargas, pues emitía luz. Eso es, así funcionaba la bombilla, ¿no? Entonces, por favor, si pueden copiar esta tablita de su libro, está en el libro de Serway, yo se lo subí ahí al Moodle para que ustedes puedan tener ese libro, es la tabla 26.2. ¿Estamos? Porque nos va a ser útil para cuando queramos empezar a estudiar los problemas, o sea, en su caso, el día antes del examen, ¿no? Y así el día del examen, pues también tengan esa tablita a mano y no estén corriendo ahí por ver dónde la encuentran. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pues practiquemos estas ecuaciones que acabamos de aprender. A ver, dice el problema así. Suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1 gramo de cobre. A partir de 1 gramo de cobre. Vean, queremos crear un cable a partir de 1 gramo de cobre. Si el alambre debe tener una resistencia de 0.5 ohmios, y si debe utilizarse todo el cobre disponible, ¿cuál será la longitud y el diámetro de este alambre? Vamos a fabricar un alambre, entonces, y necesitamos que este tenga 0.5 ohmios de resistencia. Ya vimos que la resistencia, vamos a revisar, la resistencia depende de la resistividad, es decir, del material, depende de la longitud y del área. Noten que esta ecuación me dice algo bien peculiar. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor área, menor resistencia. A menor área, mayor resistencia. Por lo tanto, pues si nosotros tenemos un cable muy pequeño de diámetro y lo comparamos con uno que no es tan pequeño, pues sabemos que la resistencia del que tiene menor diámetro va a ser mayor que el que tiene mayor área. ¿Estamos? Entonces, pues queremos determinar cuál es esa resistencia. De momento solo sabemos que la resistencia debe ser de 0.5 ohmios. La resistividad del cobre, pues la podemos obtener de la tablita que tenemos por acá. El cobre, observamos que tiene una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro. 1.7 por 10 a la menos 8. Entonces aquí escribo 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Ahí tenemos entonces la resistividad del cobre. ¿Qué más nos dan? Pues tenemos la masa, ¿no? Nos dicen que la masa es de 1 gramo. Y queremos determinar cuál es el diámetro y cuál es su longitud. Eso necesitamos. ¿Cuál es el diámetro y cuál es su longitud? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues miramos. Voy a intentar dibujar aquí ese cable. Nos supongamos que este es el cable. Vamos a pensar que el diámetro de esto es aquí y la longitud es esto de acá. Bueno, pues tengo la masa, ¿no? Pues si tuviéramos el diámetro y la longitud, pues puedo hallar el volumen, ¿no? Y pues si usamos volumen y usamos masa, pues tal vez nos es útil la densidad. Tal vez para relacionar diámetro y longitud, ¿no? Porque recordemos que densidad, en este caso densidad del cobre, sería la masa del cobre dividido el volumen del cobre. Para este caso, pues utilizo el valor de la densidad del cobre y el cobre tiene una densidad, eso lo pueden encontrar también en su tablita, pues, dependiendo de cómo les fue en física 1, pues me imagino que allí pegaron en su cuaderno también una tablita de densidades de algunos objetos. Entonces, la densidad es de 8.920 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es igual a la masa del cobre en kilogramos. Como tenemos la masa de 1 gramo, pues 0.001 kilogramos. Y el volumen, pues el volumen sería, pues como es un cilindro, ¿no? El área del círculo multiplicado por la longitud. Como tenemos el diámetro y queremos calcular el diámetro, me quedaría aquí pi cuartos del diámetro cuadrado, que es el área, multiplicado por la longitud.
Vean que entonces aquí tengo una ecuación, afortunadamente al usar la densidad, una ecuación que me permite determinar la relación existente entre el diámetro y la longitud. Los datos que necesito. Bueno, pues no puedo hacer mayor cosa por acá. ¿Qué más? Pues como estamos hablando de resistencia, pues puedo utilizar la ecuación de resistividad. La resistencia, la vamos a poner a usar por acá. La resistencia, dijimos que era la resistividad por la longitud dividido el área. La resistencia, según lo que el problema me indica, debe ser de 0.5 ohmios. La resistividad, pues ya vimos que es de 1.7 por 10 a la menos 8. La longitud no la conozco. Y el área, pues ya sabemos que es de pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces aquí tengo pues dos ecuaciones y dos incógnitas, afortunadamente ya, que involucran el diámetro y la longitud. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo? Pues voy a despejar aquí la longitud. La longitud me quedaría, si paso este pi cuartos a multiplicar a este 0.5, me quedaría, si no estoy equivocado, 0.125, 0.125 de pi por el diámetro al cuadrado, dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Ahí tengo entonces la longitud. Esta expresión la voy a reemplazar en la longitud de la ecuación que teníamos ahí arriba. Entonces aquí me quedaría 8.920, que es la densidad del cobre. Esto es igual a 0.001 kilogramos, que es la masa del cobre, dividido pi cuartos del diámetro cuadrado, pi cuartos del diámetro cuadrado, multiplicado por la longitud. Y según lo que tenemos acá, pues la longitud es 0.125 de pi por diámetro al cuadrado, dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Tenemos una ecuación entonces que involucra una incógnita. Vamos a usar nuestra calculadora para poderla resolver de forma rápida. 8.920 es igual a 0.001 dividido pi cuartos por x al cuadrado por 0.125 por pi por x al cuadrado dividido 1, ¿no es cierto? Dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Y ahí está. Entonces le doy Shift y Solve y ahí está mi valor. Entonces el valor, voy a usar el positivo, ¿no? Porque estoy hablando de un diámetro. Sería de 0.000280, pues en milímetros estaría hablando de 0.328 milímetros. Ahí tenemos entonces el diámetro de este cable que nosotros tenemos que usar. Entonces aquí el diámetro es de 0.28 milímetros. ¿Y cómo encuentro la longitud? Pues fácilmente, porque la longitud resulta ser, según lo que tenemos aquí, 0.125 por pi por d al cuadrado, que es lo que acabamos de calcular, dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Entonces aquí me quedaría 0.28 por 10 a la menos 3, que es el diámetro, a la menos 3. Ahí está. Al cuadrado por pi por 0.125 y dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Y ahí está. La longitud de este cable debe ser de 1.81 metros. Con eso prácticamente hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico? ¿Cómo usar la resistividad? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con nuestro último ejemplo del día de hoy. Dice el problema así. Un foco tiene una resistencia de 240 ohmios. Bueno, ahí me está dando el problema de la resistencia. Un foco tiene una resistencia de 240 ohmios. Cuando está funcionando con una diferencia potencial de 120 voltios. Entonces, la diferencia de potencial es de 120 voltios. ¿Cuál es la corriente que pasa por el foco? Pues para eso uso la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que delta V es igual a I por R. Sabiendo, por supuesto, algo bien importante que tal vez no les mencioné aquí, es que la relación de
de las unidades de medida se mantiene. Es decir, la diferencia potencial de aquí unidades de amperio por ohmio. ¿Estamos? ¿Sí? Voltio es igual a amperio por ohmio. En este caso, entonces, aquí me quedaría que la diferencia potencial es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Tal forma de que si queremos la corriente o la intensidad de corriente, como quieran decirlo, esto sería igual a la diferencia potencial dividido la resistencia. Por lo tanto, la diferencia potencial, que son los 120 voltios, dividido la resistencia, que es de 240 ohmios, me va a dar entonces, que voltio dijimos que era amperio por ohmio, por lo tanto se cancela ohmio y me queda amperio, 120 dividido 240, 120 dividido 240 nos da 0.5. ¿0.5 qué? Pues 0.5 amperios. Y ahí tenemos entonces pues, un problema resuelto de la ley de Ohm. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Estamos bien, Inge. Excelente, muchas gracias. Pues entonces, esa es toda la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que pasen una buena tarde y nos miramos el día de mañana. Recuerden que nosotros tenemos mañana nuestra práctica de laboratorio. Audio Jungle.